Tres escenarios y tres pobres víctimas, las cuales tenían papeletas para convertirse en los protagonistas de esta sangrienta historia del crimen negro valenciano. Bienvenidos a Archivo 11, bienvenidos al caso Macastre. Y vamos a empezar este caso hablando de nuestros tres protagonistas, Valeriano, Rosario y Pilar. Valeriano era un chico que había pasado la mayor parte de su tiempo en el centro de menores. Según sus compañeros del centro, era un chico afable, era un chico bondadoso, simpático, amigo de sus amigos. Por otro lado tenemos a Rosario. Rosario era la pareja de Valeriano, estaba estudiando medicina y se escapaba con bastante asiduidad de casa. Eso sí, volvía a los pocos días. De ahí que los padres, cuando Rosario desaparece, no ponen la denuncia pertinente, ya que ellos piensan que Rosario, pues en unos días volverá de casa. Es otra de sus chiquilladas. Sin embargo, esta vez Rosario no va a volver nunca. Pasaba mucho tiempo en el parque con Valeriano consumiendo droga, y cuando el dinero no les daba, se dedicaban a consumir pegamento, ya que en esa época, en la época de los 80 y de los 90, el pegamento era considerado como la droga de los pobres. Nuestra tercera protagonista es Pilar, muy amiga de Valeriano, muy amiga de Rosario. Pilar vivía con sus hermanos y con su madre en un humilde piso del centro de Valencia. Los tres pasaban mucho tiempo en el Parque Camales, el cual era considerado durante esa época en Valencia un parque donde era muy frecuentado por drogadictos que o bien iban a vender o a comprar droga o bien iban a consumirla. Es un parque que tiene un alto historial de agresiones, un alto historial de sobredosis. Es un parque negro porque es el parque donde se le pierde la pista a muchos menores que desaparecen en esa época en la Comunidad Valenciana. Se rumorea que en esa época se dedicaban a hacer fiestas sexuales a las que obligarían a participar a menores que captarían, que desaparecerían y que jamás se volvería a saber de ellos, porque estaban consumiendo, porque eran personas que no quería que aparecieran. A nadie les importaba un par de jóvenes drogadictos. A principios de enero de 1989, nuestros tres protagonistas deciden huir del centro de Valencia y deciden ir a una localidad donde Pilar había nacido, donde Pilar, antes de que sus padres se separaran, había vivido con ellos. Y es en este pueblo, es en Catadal, donde hay un punto de conexión con otro de los casos más negros de la historia de la Comunidad Valenciana, el caso Alcácer, ya que tanto Alcácer como Macastre tienen un bar en común, un bar llamado Bar Catadal o Bar El Parador. En ese bar, se reconoce, era muy frecuentado por Antonio Anglés y Miguel Ricard, y es en ese mismo bar donde se ve a las dos jóvenes, a Rosario y a Pilar, por última vez con vida. Se las ve tomando una Coca-Cola y se las ve acompañadas de un hombre, el cual se reconoce como Miguelo. Miguelo, para quien no haya oído escuchar de él, era el extraño del pueblo. Era pastor, se dedicaba a hacer labores de temporero, no hablaba con las personas y, según comentan varios testigos, es él el que invita a las dos jóvenes a esa Coca-Cola el último día que se las ve con vida. Miguelo rechaza colaborar con la policía y solo colabora cuando la policía lo obliga vía judicial. ¿Pero qué pasa? Miguelo es muy listo y dice, vale, ¿tú me vas a obligar a declarar vía judicial? Muy bien, pues yo voy a ser tajante. No tengo nada que ver. No conozco a esos chicos. No he entablado relación con ellos. Solo los he visto de cara. Viven cerca de mi chalet. Es lo único que te puedo decir. Han desaparecido y yo no sé nada. Pasa a ser descartado como sospechoso secundario. El 19 de enero aparece el primer cuerpo, el de Rosario, en un entorno rural, en una caseta rural donde el propietario a las 7 de la mañana acude como cada mañana a por sus utensilios de labranza para trabajar el campo. Ve que el pestillo, que el cerrojo está reventado y piensa que será algún niñato que habrá intentado robarle cualquier cosa. Entró en la cabaña y como hacía mucho frío, lo primero que hizo fue echar leña a la hoguera para calentar un poquito el hogar. Claro, cuando el fuego de esa leña le hace ver que su casa está completamente desordenada. Le entra el pánico, ya que efectivamente piensa que alguien ha entrado a su casa a robarle. Acude a su dormitorio y es cuando ve a una joven tumbada en su cama. En un primer momento, piensa que era joven, se ha quedado dormida. Le da un par de golpes y cuando ve que no reacciona, se teme lo peor. Se piensa que está fallecida, sale despavorido de su casa, sale despavorido hacia la carretera y el primer coche que pasa lo para, le comenta lo sucedido y lo lleva al cuartelillo de la Guardia Civil a poner la respectiva denuncia. Cuando la Guardia Civil llega a la escena del crimen, ve el cuerpo de Rosario sin vida, ve que no hay carnet de identidad, ve que no hay signos de violencia, ve que no hay nada.
La policía en ese momento no le da mayor importancia a la muerte de Rosario, sin saber que Rosario iba acompañada de Valeriano e iba acompañada de Pilar. Y no se sabe que estos jóvenes han desaparecido, nadie ha puesto sus respectivas denuncias y no se va a saber nada del caso, no se le va a dar importancia hasta que aparezca Valeriano 3 meses después. Y esto no es lo más fuerte de todo. Lo más fuerte es que Valeriano estaba solo a 300 o 400 metros del cuerpo de Rosario. Estaba en la misma parcela que la caseta del mestre donde se encontró a Rosario. Y si se hubiese hecho una batida a tiempo, quizás se hubiese ahorrado mucho tiempo y quizás el cuerpo de Valeriano hubiese dado más pruebas, más indicios de los que dio cuando lo encontraron ya consumido. Lo dicho, cuando levantan el cuerpo de Rosario y ven que no tiene signos de violencia, que no hay ninguna lesión evidente, tienen 3 teorías. La primera es que ha fallecido por sobredosis, la cual descarta ya que se le hacen análisis posteriores y da negativo en droga. La segunda es que ha fallecido por muerte dulce, por inhalación de dióxido de carbono. La niña entró en la casa, hacía mucho frío, encendió la leña y el humo de la propia leña de la propia hoguera es la que inhaló hasta quedar dormida hasta el punto de fallecer. Y la tercera teoría es que la niña pudo ser asfixiada o estrangulada. Es más, durante la autopsia, el forense busca lesiones internas que den indicios a esa posible asfixia o a ese posible estrangulamiento, pero no hay ninguna lesión interna que dé brazo a esa teoría, con lo cual la descartan. No encontraron drogas, no había lesiones evidentes tanto externas como internas y los niveles de dióxido de carbono eran normales en el cuerpo de Rosario. Es lo que se conoce en términos forenses como autopsia blanca. No hay ni un hilo del que tirar. Y parecía que se había calmado todo cuando 8 días después, el 27 de enero, aparece en plena calle de Alcácer de Valencia un pie amputado. La mujer que encuentra el pie es una mujer separada que había ido a dejarle a la madre sus hijos para irse de fiesta con unas amigas. La abuela en este caso se asoma por el balcón para ver que su hija llega a salvo a su coche, cuando ve a toda pastilla que se para a la altura de la marquesina, sale el copiloto a toda pastilla, deja algo en la marquesina del autobús, se mete en el coche y este sale derrapando y corriendo. La hija en un primer momento ve ese bulto, cree que parece ser el pie de un maniquí, pero cuando se va acercando ve que ese pie tiene sangre, ese pie está rojizo, ese pie es humano. Se da la vuelta y huye despavorida al primer bar que encuentra donde le comenta la situación y es el propio camarero del bar el que llama a la policía. El pie cuando se encuentra todavía tenía rastros de sangre, lo cual significa que fue cortado justo antes o justo después de morir, pero en un tiempo muy cercano a la muerte de la persona. Los policías aún no se imaginaba que ese pie pertenecería a Pilar, que todavía le faltaría encontrar el cadáver de Valeriano y que esto se convertiría en un auténtico crimen negro que a día de hoy no han logrado descifrar. Casualmente, y como dato curioso que os lleva a la autorización, os diré que el pie amputado fue encontrado un 27 de enero. Bien, pues 4 años después, otro 27 de enero, es cuando se encuentran los 3 cadáveres de las 3 jóvenes valencianas. Es cuando comienza el caso Alcácer. Y es lo que muchos llevan a teorizar que es muchísima coincidencia que coincida ese día. Eso os lo dejo ahí y os leo en comentarios lo que opináis al respecto. Pero sin desviarnos mucho, volvamos a nuestro caso, que aún falta encontrar a Valeriano. En esa época en Valencia había habilitado un teléfono a la droga, para ayudar a personas a salir de ella, para consultas que tengan sobre la droga, sobre algún familiar que esté adicto a ella. Era un teléfono abierto, era un teléfono de asistencia. Y recibe muchas llamadas de una persona. Llamadas que no solo inculpan a un pequeño traficante del barrio chino valenciano, sino que da detalles escabrosos, que da detalles tenebrosos del crimen de Macastre. Y ahora os pregunto, si no participó en dicho crimen, ¿cómo sabe ciertos datos que da la policía? La policía no hace caso a la información que da esta persona anónima, hasta que posteriormente se encuentra el cadáver de Pilar. Justo, y os adelanto, spoiler, justo como dijo esa persona, en el sitio exacto, en el kilómetro exacto donde se encontraría el cuerpo sin vida de Pilar. Dio hasta el nombre de ella. Hay alguien que conoce lo que ocurrió, es más, da detalles de la relación que tenía Pilar con Valeriano y con Rosario. El 6 de abril de 1989, casi 3 meses después, es cuando un temporero valenciano que está recogiendo espárragos encuentra a escasos metros de la caseta del mestre, esa donde se encontró ya el cadáver de Rosario, encuentra el cadáver de Valeriano.
Os hago una pregunta y os leo en comentario antes de seguir con el caso. ¿Buscaron bien cuando realizaron la abatida tras el cuerpo de Rosario? ¿O es que fue colocado el cuerpo de Valeriano a posteriori? Os leo en comentarios lo que ponéis al respecto. Lo malo de encontrarse 3 meses después el cuerpo es que ya estaba en bastante grado de descomposición. El cuerpo estaba mayormente esqueletizado. No había órganos que analizar. Si aparte de esto os cuento que la que iba a realizar la autopsia de Valeriano era una sustituta de la forense, la cual tuvo que ir a una ferretería a comprar una sierra para hacer la autopsia, ya que en la misma morgue no disponían de sierras, pues apaga y vámonos. Pero bueno, antes que eso, comentaros que el cuerpo de Valeriano se encontró en un bancal, a unos 300-400 metros de la casa del Mestre. Es más, siendo más exactos, investigaciones posteriores a 182 metros en línea recta. Estaba prácticamente al lado. Estaba ligeramente oculto con hojas de matorrales para que pasara desapercibido. Eso sí, los tejidos blandos del cuerpo ya habían desaparecido por completo, lo cual llevaba a la forense a ser prácticamente imposible identificar la causa de la muerte del joven. Si no se puede identificar la causa de la muerte del joven, tenemos otra muerte blanca, con lo cual no hay hilo del que tirar. Los casos no preocupan, no parecen violentos, sanguinarios, parecen que seguramente habrá fallecido como Rosario. Por inhalación de dióxido de carbono, intentó salir de la cabaña y acabó ahí fallecido. Pero claro, ¿quién lo tapó con esos matorrales? ¿O se tapó él solo porque tenía frío? Había 2 cuerpos y había 2 autopsias blancas. Eso sí, había un pie mutilado de por medio. Y es Pilar la que va a poner un poco de tono sangriento, la que va a poner los ojos sobre el caso y la que va a incitar a la policía a moverse un poco, que ya van tarde. Y es una tarde donde unos chicos jugando a la pelota en uno de los canales del río Valenciano encontraron el cuerpo sin vida de Pilar. Estaba bastante alejado de la población, es decir, que estaba bastante bien escondido. No querían que se encontrara, no estaba a simple vista como el de Valeriano o como el de Rosario. Estaba en una boca de riego soterrada, es decir, estaba, por así decirlo, en una alcantarilla bajo tierra. Una alcantarilla que se sumerge bajo tierra. Los niños habían entrado ahí porque entraban muchas veces a investigar, a inspeccionar cosas de niño. Con la mala suerte para ellos y la buena para Pilar de que esta vez encontrarían su cuerpo sin vida. Asustados, acabaría llegando la policía a la escena del crimen. El informe de la Guardia Civil, os aviso ya, es dantesco. Estaban ayudados de luz auxiliar ya que no se veía nada en esa alcantarilla y descubren que al cuerpo le falta tanto un pie como una mano. Rápidamente asocian ese pie al pie amputado que se encontró en las calles valencianas. Además ven que la cabeza tiene mucha sangre, que tiene restos de cabello rojizo y claramente ven una escena de crimen atroz, ven una escena de violencia. Es cuando el caso Macastre da un giro de 180 grados. Ya no son jóvenes que han fallecido lamentablemente por dióxido de carbón. Son jóvenes que han sido asesinados. Son jóvenes que han intentado disimular su asesinato. Además, un dato curioso es que bajo el cuerpo de Pilar, rodeado de basura, encuentran una funda de un modelo específico de machete. No le dan importancia ya que está rodeado el cadáver de basura, pero ese modelo específico de machete coincide con el que le encontraron en uno de los coches que usó para huir en el caso Alcácer. Otra coincidencia más del caso, que nos hace teorizar. Sin más, nos queda la desesperación de que nunca sabremos lo que le pasó a Valeriano, a Rosario y a Pilar en esa época oscura valenciana. Os leo en comentarios qué opináis al respecto, si creéis que tienen relación el caso Alcácer o Macastre, si creéis que estas 3 víctimas estaban ya señaladas o tuvieron la mala suerte de pasar en cierto momento por cierto lugar. ¿Qué creéis que le pasó a los 3 jóvenes de Valencia? Os leo en comentarios y si os ha gustado, dadme like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo caso de Archivo 11. ¡Nos vemos!